Bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. También dar las gracias a las personas pues, que hacen posible este tipo de charlas, de eventos. Bien, voy a intentar resumir en 2 horas, sintetizar pues, toda la experiencia que he ido adquiriendo a través del estudio del hábitat, a través de estudios pues, de biohabitabilidad. Y vamos a ver un poco pues, cuál es ese concepto, ¿no? Siempre cuando comienzo mis presentaciones, pues bueno, planteo la salud desde un punto de vista holístico, porque esta es multifactorial. Nos pueden incidir muchos factores de riesgo a lo largo de toda nuestra vida. Digamos que tendríamos pues 3 pilares fundamentales. Uno sería la genética, la heredamos de nuestros padres, abuelos. Luego estaría el estilo de vida. Y por último pues estaría, y no por ello menos importante, diversos factores ambientales. Por tanto, la salud está muy relacionada con el hábitat. Y además, hoy en día son los espacios interiores los que mayor relación con nuestra salud pues, van a tener. Porque hoy en día pasamos en torno a un 80-90% de toda nuestra vida en espacios interiores. ¿Vale? Vivimos en nuestra casa, vamos al colegio, el trabajo, el poco tiempo de ocio que tenemos, pues muchas veces también lo pasamos en espacios interiores, como por ejemplo este. Pero es nuestro hogar, que en realidad sería nuestra tercera piel, porque si bien pues tendríamos una primera piel que sería la epidermis, la segunda piel sería pues esa ropa, ese calzado. La tercera piel serían pues esas paredes, ese techo, ese suelo que nos protege de innumerables agentes externos. Y además dentro de casa pues hay un lugar todavía más importante que es el dormitorio. Yo lo llamo nuestro taller nocturno de reparación celular, ¿vale? Ahí pasamos 1/3 de nuestra vida. Por tanto, bueno, pues tenemos que tener muy en cuenta qué factores ambientales pues disfrutamos o sufrimos en ese espacio tan, como digo, tan importante. Bien, la geobiología, también conocida como medicina del hábitat, pues ha estudiado desde hace muchas décadas la relación entre pues, diversos factores de origen natural y su incidencia sobre la salud de los seres vivos, especialmente sobre la salud humana. Pero no es menos cierto que a partir de la Segunda Guerra Mundial pues, llegó la electricidad de forma masiva y a partir de ahí se multiplicaron en esta ocasión diversos factores de riesgo de origen artificial. Por tanto, se originó digamos, pues, un acuñamiento que abarca, que acoge pues tanto factores de origen natural como de origen artificial que puedan tener, como decimos, incidencia sobre la salud. Por tanto, pasaríamos de la geobiología a la biohabitabilidad. A mí el concepto biohabitabilidad me gusta mucho porque bueno, pues, nos va a dar mucho juego, ¿no? en la charla de hoy. Se trata de eso, de no dejar nada, ningún factor de riesgo escapar y bueno, pues de aquí pues estudiarlo integralmente. Pero ¿qué factores de riesgo sanitarios son analizados en un estudio de biohabitabilidad? Bueno, son muchos y muy diversos, no nos vamos a extender demasiado en esta diapositiva porque un poco pues, es el guión de la charla de hoy. Trabajamos con una norma muy estricta, la norma técnica de medición en Biobiology, la SBN 2015, las cuales nos da pues, diversos valores de referencia. Estos valores de referencia, digamos que primero se han cogido en la naturaleza, es decir, tú vas a medir un factor de riesgo, te vas a un lugar donde no haya contaminación del mismo, mides el fondo que hay y a partir de ahí el reto un poco es reproducir las mismas circunstancias dentro de nuestro hogar, ¿vale? Todo lo que sobrepasase mucho ese valor de fondo natural, pues lo llamaríamos contaminación. Bien, esta norma pues llega de Alemania, es una norma pues, que ya tiene una trayectoria, se va renovando cada X años, está elaborada con la colaboración de médicos, biólogos, físicos,
Y bueno, pues la verdad es que es un poco nuestro punto de referencia. La contaminación electromagnética quizás sea uno de los factores de riesgo pues, que más tiempo nos lleva a la hora de evaluar la salud ambiental de un hogar. Claro, cuando hablamos de campos electromagnéticos, pues mucha gente puede pensar, vale, campos electromagnéticos han habido siempre en la Tierra, y es cierto, uno de los más conocidos pues, es la radiación solar, también estaría el campo geomagnético terrestre, estaría el campo electroatmosférico, la radiactividad de la propia Tierra, por poner 4 ejemplos. Lo que ocurre es que todo este tipo de electromagnetismo lleva aquí desde el origen de la Tierra, desde el origen, mejor dicho, de la vida. Por tanto, nos hemos adaptado y no solo eso, sino que también necesitamos ese campo electromagnético. Porque, ¿qué me decís si pasamos muchas semanas sin tomar el sol? Bueno, pues que vamos a tener un déficit de sintetización de vitamina D. Lo mismo pasaría pues, si vivimos sin el campo geomagnético, sin la resonancia Schumann o sin otros muchos tipos de campos electromagnéticos. Como decimos, la vida se ha ido adaptando desde el origen a este campo y no nos afecta. La duda es si en diversas fuentes de radiaciones, en esta ocasión artificial, pues puede afectarnos o no. Claro, muchas de estas fuentes llevan muy pocas décadas entre nosotros. Y bueno, pues hay muchos estudios científicos que han encontrado daños a nivel biológico pues, producidos por este tipo de aparatos. Pero ¿por qué no nos puede afectar el campo electromagnético artificial? Bien, pues porque el ser humano es bioelectromagnético. Nuestras células generan campos electromagnéticos, al igual que nuestro corazón. Nuestras neuronas se comunican por impulsos eléctricos. En realidad, todo nuestro cuerpo genera un gran toroide bioelectromagnético. Por tanto, todo campo electromagnético externo puede condicionar el correcto funcionamiento de nuestro bioelectromagnetismo. Para seguir hablando de campos electromagnéticos, pues vamos a hablar un poco del espectro electromagnético. Bueno, este está constituido por diferentes longitudes de onda. Bueno, pues nos encontraríamos 2 importantes grupos, el de las radiaciones ionizantes y el de las radiaciones no ionizantes. Pues las ondas poseen un componente eléctrico y un componente magnético. Viajan perpendicularmente y a la velocidad de la luz, ¿vale? 300.000 kilómetros por segundo. En realidad, para entender esto, un símil, metafóricamente podríamos hablar de que, por ejemplo, cuando tiramos una piedra a un estanque, bueno, pues hay un núcleo, cuando cae la piedra al agua, se producen unas ondas, esas ondas van ganando distancia, pero a medida que aumenta la distancia van perdiendo energía, ¿vale? Pues para entenderlo las ondas electromagnéticas serían parecidas. Dentro de la contaminación electromagnética también encontramos 2 importantes grupos. Por una parte estarían los campos electromagnéticos de bajas frecuencias y por otra, posteriormente hablaremos de las altas frecuencias. En las bajas frecuencias, en el espectro electromagnético estarían al principio, estaríamos aquí, básicamente hablaríamos de 50 Hz y sus armónicos. Cuando medimos campos electromagnéticos de bajas frecuencias, por una parte medimos el campo eléctrico y por otra el campo magnético. Pero a mí lo que me interesa es que comprendáis, que entendáis cómo se genera el campo eléctrico y cómo se genera el campo magnético. Entonces vamos a poner un símil hídrico muy sencillo de entender. Bueno, aquí vemos una manguera que está conectada a una llave de paso. La llave de paso la mantenemos abierta, pero el pistón de salida lo cerramos. La manguera se va a llenar de presión. Bien, pues la presión, traducida al lenguaje eléctrico, sería tensión. Es decir, yo tengo la lámpara apagada, pero si tengo la clavija conectada al enchufe, pues ese cable está en tensión, ¿vale? En tensión eléctrica. Y cuando hay tensión, se produce el campo eléctrico. Y el campo magnético, volveríamos otra vez a la llave de paso, pero el pistón de salida lo abrimos. Entonces el agua corre, se produce la corriente. Enciendo la luz
hay un consumo energético, un movimiento de electrones y por tanto un campo magnético. Bien, los campos eléctricos alternos, en realidad las fuentes externas muy probablemente no nos afecten en casi ninguna vivienda, porque la propia estructura de las viviendas deriva a tierra pues todo lo externo, ¿vale? El campo eléctrico de una línea eléctrica, de todo lo que haya. Donde más tenemos que poner nuestros ojos es pues en todos esos aparatos que tanto nos han facilitado la vida en las últimas décadas, pero que si cualquiera de estos no posee una clavija de este tipo, una clavija chuco, la moderna, la redonda, la que lleva estas patillitas de aquí metálicas, pues todo lo que es la estructura metálica del electrodoméstico pues se va a condensar, ¿vale? Va a generar un campo eléctrico, y nosotros, como somos 70% agua, pues cuando estemos cerca, ese campo eléctrico se nos va a acoplar a nuestro propio cuerpo. Entonces el tema sería, pues, a ser posible, cuando vayamos a comprar electrodomésticos, aparatos eléctricos, que lleven esta clavija, ¿vale? Porque esta clavija, cuando la introducimos en nuestros modernos enchufes chuco de casa, interconectan esta parte de aquí metálica con esta de aquí, del enchufe, que sería la toma de tierra, y deriva a tierra todo ese campo eléctrico, no nos afecta. El problema es que hay muchos electrodomésticos que todavía tienen esta otra clavija, la plana, ¿vale? La antigua. Entonces, en esos casos, pues bueno, si ya lo tenemos, lo ideal sería la estructura metálica, derivar la tierra, que también se suele hacer, se puede hacer y no es nada complicado. Claro, también tenemos que tener en cuenta que son cientos de metros de cable los que recorren pues, por paredes, por techos, nuestro hogar. Y todos esos cables, todo ese cableado, pues si no está elaborado, si no está realizado con unos criterios de biohabitabilidad, bueno, pues puede afectarnos, ¿no? Sobre todo a nivel de campos eléctricos. Volvemos al dormitorio, porque va a ser un poco la parte, como ya hemos dicho, que más nos vamos a fijar en esta charla. Y en el dormitorio nos encontramos un problema bastante común, que es, pues bueno, diferentes circuitos eléctricos muy cerquita de nuestra cabeza para alimentar pues interruptores, enchufes de las mesillas de noche. El problema es que, claro, nosotros dormimos aquí, somos 70% agua, y todo ese campo eléctrico va buscando por diferencia de potencia en la Tierra, pero entre la Tierra y ese campo estamos nosotros, por tanto, si no solucionamos esto nos podemos pues, ver afectados, ¿no? Lipoatrofia semicircular, bien, se caracteriza por una pérdida de tejido adiposo subcutáneo. Vemos aquí los muslos de una secretaria que estuvo trabajando pues, en las oficinas de un edificio enfermo, un edificio pues, que tenía muchos problemas a nivel de campos eléctricos y de otros factores. El problema es que estas personas, cuando están trabajando en circunstancias de campos eléctricos muy elevados, y si además la mesa de trabajo pues, es metálica o con superficies de melamina, electrostática, un suelo técnico, una humedad relativa demasiado baja, lo que ocurre es que la secretaria, cuando está plantada y va a dejar cualquier papel en la mesa, su muslo toca el borde de la mesa está cargada eléctricamente, y claro, como ella pues hay una diferencia de potencial, ese campo eléctrico se pasa a su muslo, y claro, una vez, dos veces ese contacto no pasa nada, pero trabajar pues, en esas circunstancias meses o años pueden acabar generando pues, este tipo de nuevas patologías, ¿no? Porque en realidad es una patología emergente, como hemos dicho. La medición de campos eléctricos la realizamos con diferentes analizadores de espectro. La norma que antes hemos mencionado pues nos da unos valores de referencia. Nos dice bueno, pues que se miden voltios por metro y nos aconseja que no se superen los 5 voltios por metro en el área de una cama, ¿vale? El campo eléctrico de este cabezal es generado por la instalación eléctrica doméstica. El valor supera los 900 voltios por metro, más de 18 veces el valor extremo para zonas de descanso. Bien, pues es la cama de una chica que bueno, pues vino a una charla. Ella, recuerdo, bueno, vino con
con su marido me comentaban que descansaban muy mal, se despertaban mucho pues a medianoche, estaban siempre con mucha tensión. Y bueno, pues cuando fuimos a medir a casa, pues nos encontramos, la verdad, valores muy elevados. Y todo se estaba generando por su propia instalación eléctrica. Cuando seguimos investigando todo este tema, nos damos cuenta que, claro, hay que también ver a qué frecuencias trabaja nuestro cerebro. Y nos damos cuenta que cuando estamos disfrutando de un sueño profundo y reparador, nuestro estado sería el estado delta, el estado de nuestro cerebro, que oscila entre 0 y 4 hercios. Claro, el problema es que cuando estás inmerso en un campo eléctrico de 50 hercios a semejantes intensidades, pues nuestro cerebro puede tener muchas dificultades para bajar a este estado tan necesario para, como hemos dicho, que repare a nivel celular pues, cada noche en nuestro organismo. Tan importante es todo esto que paralelamente a la medición ambiental también realizamos una medición de la tensión inducida corporal del durmiente. Es decir, en cada cama, pues la persona que la ocupa le decimos que se tumbe y con un borne de mano y un voltímetro le medimos lo que su cuerpo está absorbiendo, la cantidad de voltaje que su cuerpo está absorbiendo de esa instalación eléctrica. En los valores biológicos de referencia, pues bueno, esto lo mediríamos en milivoltios y lo ideal sería no pasar de 100 milivoltios. A partir de 1000 milivoltios ya se consideraría pues, un nivel extremadamente significativo. La tensión inducida corporal es generada por la instalación eléctrica doméstica. El valor supera los 6000 milivoltios, más de 6 veces el valor extremo para zonas de descanso. Claro, había un campo eléctrico sobre la cama y, como hemos dicho, la chica es 70% agua, por lo tanto pues era evidente que la medición pues, iba a dar muy elevada, ¿no? Para seguir hablando de campos eléctricos es importante pues, profundizar un poco más en el tema de la instalación de una correcta toma de tierra, ¿vale? En casa. Esto digamos que es uno de los primeros requisitos que se miden cuando vas a una casa, porque es fundamental, ¿vale? Sin una toma de tierra no podemos hacer apantallamientos, no podemos derivar campos eléctricos en definitiva a la tierra. Por tanto, esto bueno, pues, lo medimos con diferentes celurómetros. La unidad de medida pues, sería el ohmio y lo ideal es que no sobrepasasen los 6 ohmios, ¿vale? De resistencia una instalación de toma de tierra en un hogar. Al final voy a poner también un símil hídrico para un poco también entender este concepto, ¿vale? Imaginemos que tenemos un lavabo pues con su grifo, abrimos el grifo, cae el agua, pero ¿y si la tubería, la cañería es muy estrecha y cae mucha agua por el grifo? Al final el agua va a desbordar. Lo mismo ocurre cuando tenemos una resistencia muy elevada. La tubería, la cañería de desagüe va a ser, el símil sería que es muy estrechita, por lo tanto vamos a seguir teniendo campos eléctricos, no va a ser lo suficientemente pues, eficiente. En realidad las instalaciones eléctricas deberían de ser biocompatibles, que no generasen bucles en las estancias, que fueran instalaciones en espiga, con cable apantallado. Además, el cable apantallado puede ser una buena opción cuando ya pues, bueno, tenemos nuestra casa, está ya todo hecho, la instalación está hecha. Y bueno, lo que podemos hacer muchas veces es en las paredes cercanas a la cama o a zonas de estancias prolongadas, pues esos tramos que nos están contaminando, ¿no? Esa pared, esa área, se puede sustituir el cable convencional por este tipo de cable apantallado, que en realidad es similar, llevan pues la vaina protectora, ¿vale? de goma externa, pero debajo lleva una segunda vaina metálica de aluminio, conectada a un cablecito de cobre. Este cable se conecta a la toma de tierra y lo que se consigue es esto: se confina el campo eléctrico y por diferencia de potencial se va a tierra. Esto sería el campo eléctrico pues, que está emanando un cable hacia el ambiente, sin apantallar. Luego también otra opción muy utilizada desde hace bastantes años ya, pues es el desconector automático de fase. Con este desconector, que en realidad es chiquitito, es del tamaño de un magneto térmico, como los del cuadro eléctrico de la entrada de nuestro domicilio,
Pues este tipo de interruptor lo que hace es, él sabe cuándo hay consumo energético y cuándo no en casa. Por lo tanto, cuando nos vamos a acostar, la última lámpara que apagamos generalmente es la de la mesilla de noche. Bien, pues a los 2 segundos, cuando él detecta que hemos apagado esa lámpara, corta la fase desde donde lo hemos instalado, desde fuera de la habitación. Es como si, volviendo otra vez a la manguera, cerramos el agua. Como ya no hay tensión, ya no hay campo eléctrico y dormimos sin toda esa tensión durante la noche. Si a medianoche queremos ir al baño, pues no pasa nada. Pedimos otra vez esa tensión, le damos al interruptor, otra vez reconecta todo y tenemos luz. Pero claro, ¿qué ocurre cuando pues, el cabezal de la cama que estamos estudiando está apoyado sobre la pared contigua a un vecino? Claro, no le vamos a decir al vecino ponte un desconector de fase o bueno, pues cambia el cableado. Entonces, en este tipo de casos, lo mejor, pues lo más eficiente sería una pintura electroconductiva, ¿vale? Con base de carbono, la cual a través de una chapita se conecta a un enchufe chuco con toma de tierra y lo mismo, todo ese campo eléctrico se confina y se deriva a tierra por diferencia de potencial y ya no te afecta. Tras el apantallamiento de los campos eléctricos, se ha conseguido reducir el valor inicial de más de 900 voltios por metro a 2, considerándose un valor apto para el descanso. Bueno, y es un poco lo que hicimos en esta y en otros muchos dormitorios. Optamos por ese tipo de pintura. Tras el apantallamiento de los campos eléctricos, se ha conseguido reducir el valor inicial de más de 6.000 milivoltios a 2, considerándose un valor apto para el descanso. Como ya no hay campo eléctrico ambientalmente hablando, pues la persona ya no duerme toda la noche con esa tensión inducida corporal. Bueno, pues esta chica, me acuerdo que a las 2 semanas me llamó y me dijo, bueno, hemos notado un cambio pues de no poder dormir, de estar irritados, a dormir plácidamente. O sea que realmente a mí me da, la verdad, bastante lástima que este tipo de conceptos pues no lleguen como debería a la sociedad porque realmente pues facilitan mucho, como digo, el descanso y eso por tanto tiene también una gran repercusión a medio y largo plazo en nuestra salud. Con los pies en la tierra. Bien, siempre comento que el único ser vivo de la Tierra que ha decidido o en ocasiones se le ha impuesto aislarse de la misma, pues es el ser humano. Yo no conozco ningún animal que vaya por la vida con suelas de goma, ni ningún árbol que no tenga las raíces en la tierra, ¿no? En realidad nosotros cuando pues, andamos, estamos plantados con un calzado con una suela no electroconductiva, una suela de goma, pues nos estamos aislando de la tierra y todo el campo eléctrico ambiental pues lo absorbemos porque somos, como hemos dicho, 70% agua, pero no lo descargamos a tierra, no lo quedamos. Y esto suele ser una causa habitual de estrés y agotamiento, cosa que no ocurre cuando te descalzas, ¿vale? Yo creo que todos hemos experimentado la agradable sensación que es pues, un paseo por la orilla de la playa o sobre césped húmedo, descalzos. Bueno, pues es una sensación de reconexión y de derivar a tierra, ¿no? Toda esa electropolución que hemos ido recogiendo a lo largo de todo el día. El tema es que, claro, no podemos ir siempre por la vida descalzos. Por tanto, conviene saber qué tipo de calzado o qué tipo de suelas serían las ideales en este sentido. En realidad siempre han estado ahí, hablamos por ejemplo, del calzado con suela de cuero, o por ejemplo para el verano pues van muy bien las típicas espardeñas con suelas de cáñamo. Además, bueno, pues cuando queremos hacer deporte y necesitamos unas deportivas con suela de goma convencional, también hay en el mercado unas taloneras electroconductivas que se adhieren con velcro y bueno, pues te conectan a tierra perfectamente. Además también hay marcas comerciales que bueno, pues se comercializan desde hace años diferentes líneas de calzado pues con una suela aparentemente de goma pero que tiene componentes que derivan bien y nos conectan bien con la tierra. Si trabajamos pues en la industria también es interesante adquirir calzado industrial con este logo,
con el logo ESD, significa disipador de la electrostática. Aparte de derivar a tierra todos los campos eléctricos por frotamiento, por fricción que vayamos generando o absorbiendo, nos va a venir muy bien para estos campos eléctricos alternos de los cuales estamos hablando. Y ya pasamos a los campos magnéticos alternos, aquellos que se generaban cuando hay consumo energético. Aquí las fuentes externas sí que nos pueden afectar si las fuentes son cercanas a nuestro domicilio. Hablamos, por ejemplo, de líneas de media y alta tensión cercanas a edificios, de los, por desgracia, bastante comunes centros de transformación, pues ubicados en muchos bajos, en múltiples edificios. En realidad, cualquier cable que pase por la fachada, si tiene corriente, pues puede estar generando un campo magnético que puede estar incidiendo en alguna de las estancias de casa. Pero claro, muchas veces nos asomamos por la ventana y bueno, pues no vemos ninguna línea eléctrica, sabemos que no hay ningún transformador cerca y nos quedamos tranquilos. Y no somos conscientes que muchas veces determinadas fuentes internas, por cercanía, pues hablamos de motores eléctricos, de cualquier electrodoméstico, simplemente por estar muy cerca nos pueden afectar más que esa línea eléctrica que está a 50 a 100 metros de distancia de nuestra ventana. Por lo tanto, aquí no se trata de prescindir de nada, porque todo esto nos ha facilitado mucho la vida, simplemente tener conciencia de que cuando está en funcionamiento cualquiera de estos aparatos, debemos de mantener una distancia prudencial, ¿vale? Simplemente es eso, únicamente cuando funciona, pues medio metro, 1 metro, si puede ser 1,5 metros, pues sería suficiente. No ocurre lo mismo con las encimeras de inducción. En realidad las encimeras de inducción pues funcionan a mucho más de 50 Hz, hablamos de frecuencias medias. Frecuencias que ya llegan a ser frecuencias de radio, por tanto el alcance puede ser muy superior. Son desaconsejables y sobre todo para mujeres embarazadas porque claro, la distancia hacia el feto de esa fuente pues es muy reducida, ¿no? Alternativas a las vitrocerámicas de inducción, bueno, pues si queremos seguir con una cocina eléctrica, pues estarían las encimeras vitrocerámicas de resistencia eléctrica, las convencionales, y bueno, pues otra opción mejor pues sería el gas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de diferentes patologías que, bueno, pues a lo largo de muchas décadas, muchos estudios científicos han ido pues recogiendo y demás. No me voy a extender mucho en este apartado porque de patologías vamos a hablar en el apartado de altas frecuencias, pero sí que quiero mencionar pues que diversos tipos de cáncer, especialmente la leucemia infantil, bueno, pues se tiene sospecha desde hace muchas décadas que tienen una gran incidencia a los campos magnéticos. O sea, niños que han estado viviendo pues, cerca de líneas eléctricas o de centros de transformación, bueno, pues pueden incrementar este tipo de patología. La medición de campos magnéticos alternos la realizamos con analizadores de espectro. Los valores biológicos de referencia medidos en nanoteslas no deberían sobrepasar en la superficie de una cama los 100 nanoteslas. 500 nanoteslas ya sería pues, un nivel extremadamente significativo. El campo magnético de este cabezal es generado por un transformador ubicado en la planta baja del edificio. El valor supera los 1500 nanoteslas, más de 3 veces el valor extremo para zonas de descanso. Bien, recuerdo este caso porque es relativamente reciente, es de una madre que vino a una de estas charlas, es en Alicante capital. Ella sabía que, bueno, donde estaban viviendo pues había un centro de transformación justo en la planta baja. Ellos viven en una primera planta y, bueno, por tanto la mujer, la madre, pues quiso un poco saber si ese campo magnético le podía incidir en su vivienda. Cuando fuimos, pues la habitación más afectada era la de la niña de 9 años. Y bueno, pues en la cama medimos unos niveles realmente muy elevados. El abandonamiento de campos magnéticos se puede realizar a través de diferentes materiales como el metal o las láminas de cobalto. Con este material, confinando
pues líneas eléctricas o pequeños transformadores, se puede minimizar mucho ese tipo de campo magnético. Pero a mí me gusta siempre dar las opciones pues, más económicas siempre y cuando sean eficientes. Muchas veces no hace falta gastar nada para evitar ese problema. Y un poco fue lo que nos pasó pues, en este domicilio. Tras el cambio de ubicación de la cama, alejándola de la fuente de campos magnéticos, se ha conseguido reducir el valor inicial de más de 1500 nanoteslas a menos de 10, considerándose un valor apto para el descanso. Bien, el piso tenía 4 habitaciones y una de las habitaciones que se usaba de trastero estaba en la otra punta de la casa. Cuando medimos esa habitación, pues estaba realmente libre de campos magnéticos, entonces la opción fue poner distancia. Simplemente en ese día pues se cambió la cama de sitio, pues, por suerte llevaban poco tiempo viviendo ahí, pocos meses, no sabemos lo que le hubiese ocurrido a esa niña, pero bueno, teniendo esta información, pues bueno, mejor prevenir que curar, ¿verdad? Antes de pasar a las altas frecuencias vamos a hablar un poco de frecuencias medias y aquí entrarían pues los armónicos de red. En el espectro electromagnético, cuando hablamos de frecuencias medias nos referimos pues a partir de 50 Hz hasta frecuencias de ondas de radio, ¿vale? Estaríamos pues por esta zona. Las diferentes fuentes que pueden generar este tipo de armónicos de red pues son los contadores eléctricos de telegestión, la transmisión de datos vía PLC, que es el mismo sistema que utilizan este tipo de contadores telegestionados, pero en realidad cualquier, por ejemplo, luminaria fluorescente, cuando lleva reactancia, pues puede también estar generando una electropolución dentro de nuestra instalación eléctrica. Esto sería lo que veríamos en el display de un osciloscopio. Esta línea de pi negra sería la sinusoide pura de 50 Hz y todas estas rayas de aquí serían pues, frecuencias mucho más elevadas. Ruido eléctrico, que no debería de estar ahí, ¿vale? Por tanto, la medición de armónicos de red también es muy importante en todos y cada uno de los circuitos de casa. La electricidad sucia de este circuito eléctrico es generada por los contadores eléctricos de telegestión, internet vía PLC, lámparas fluorescentes, etc. El valor supera los 600 milivoltios, más de 6 veces el valor extremo para zonas de descanso. Bueno, son los enchufes de un cabezal de una cama cualquiera. Hay viviendas pues que bueno, tienen muy pocos armónicos de red, otras que tienen mucho como esta y otras que tienen mucho más. En realidad cada casa pues es un mundo, ¿no? Aquí lo ideal sería no sobrepasar los 50 milivoltios, ¿no? Como hemos visto esta sobrepasaba esa medida con creces. Por tanto, aquí ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la atenuación de esos armónicos de red a través de la instalación de diversos filtros minimizan considerablemente pues, este tipo de factor. Tras la instalación de un filtro, se consigue reducir el valor inicial de más de 600 milivoltios a menos de 40, considerándose un valor apto para el descanso. Bien, y ya pasamos a los campos electromagnéticos de altas frecuencias. En el espectro electromagnético ya bueno, pues, nos moveríamos en un rango más amplio, estaríamos por toda esta zona. En realidad la banda es anchísima, hablaríamos desde los 3 MHz hasta los 300 GHz. Bueno, como fuentes externas, quizá una de las fuentes pues, que más problemas pues, puede que esté dando son las ya muy conocidas estaciones base de telefonía móvil, ¿no? Bueno, pues estas se colocan en lugares estratégicos, lugares de altura, normalmente azoteas de edificios, ¿vale? Emiten un campo electromagnético y bueno, pues a través de muchos estudios científicos se ha constatado que bueno, hay diferentes grados de enfermedades, de patologías que pueden ir surgiendo para personas que viven muy cercanas a este tipo de estaciones base
Cuanto más cerca, pues evidentemente los riesgos, pues los estudios nos dicen que son superiores, ¿no? Esto sería un poco una gráfica la cual ha ido midiendo a lo largo de los años la densidad de potencia electromagnética producida por las estaciones base de telefonía móvil a lo largo de los años. Y vemos que a partir, pues, del año 2000, que bueno, pues empezamos ya a utilizar de forma masiva el teléfono móvil, ese factor, esa densidad de potencia, pues se disparó, ¿no? Esta gráfica se termina en el año 2009, pues imagináis que esto no ha parado de subir. También, pues, nos encontramos muchas veces con estaciones base de telefonía móvil camufladas pues debajo, pues, por ejemplo, de esta chimenea. Esto es una chimenea falsa que dentro, pues, alberga este tipo de lóbulos, ¿no?, de emisión de ondas de este tipo. No se tienen en cuenta distancias con lugares sensibles, como son, por ejemplo, colegios o parques infantiles. Y bueno, pues, luego ya tendríamos otro tipo de antenas de WiMAX, internet de banda ancha. Hay muchos ayuntamientos que han instalado, pues, este tipo de routers Wi-Fi industriales, pues, en las farolas, en múltiples semáforos, ¿no?, para que la ciudadanía, pues bueno, lo quiera o no, pues esté bañada, ¿no?, por ese tipo de radiaciones para, pues bueno, tener cobertura. Y luego, pues, ya tendríamos otro tipo de instalaciones mucho más voluminosas, radioenlaces y demás, que ya generalmente están más alejadas de los núcleos urbanos, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, pues también está la fauna, la flora, que se puede ver afectada, ¿no?, por todo esto. En realidad, a principios de los años 90, pues había muy poco de alta frecuencia. Estaban los transformadores de baja frecuencia, las líneas eléctricas de baja frecuencia y alguna torre de radio, ¿vale? Y poco más, no había mucho más. Hoy en día estamos aquí. Estamos pues eso, inmersos en un gran mar de ondas electromagnéticas, sobre todo, pues, muy amplificado por las estaciones base de telefonía móvil, el Wi-Fi y el WiMAX. Muchas veces aquí volvemos a mirar por la ventana, vemos que no hay ninguna estación base de telefonía móvil cerca de casa y parece que como que nos quedamos tranquilos, pero otra vez no somos conscientes de que podemos haber estado metiendo en casa mucha tecnología inalámbrica, sin hilos, para utilizar sin cables, que por cercanía otra vez, aunque emitan a menor densidad de potencia, pues por esa corta cercanía nos pueden afectar muchas veces más que esa antena de telefonía móvil que se puede estar a 500 metros. Hablamos de teléfonos inalámbricos, del router Wi-Fi, de nuestro teléfono móvil que llevamos en el bolsillo, de tablets. En realidad hay muchos equipos hoy en día que funcionan sin cables. Siempre hago especial mención, pues, a los vigilabebés, porque, bueno, pues evidentemente se colocan muy cerca, ¿no?, de los niños, y claro, por su corta edad, pues bueno, conviene un poco mantener aquí el principio de precaución, ¿no?, y evitar este tipo de equipos. Muchas veces muchos equipos los podemos utilizar en modo avión, es decir, eliminamos esa señal inalámbrica, la inhabilitamos y a través de cable nos vamos a poder conectar sin ningún problema. Por ejemplo, con nuestra moderna Smart TV, la podemos conectar a nuestro router a través de cable, ¿vale? Inhabilitamos la función inalámbrica y listo. Voy a extenderme un poco más en dos equipos que, si bien no los tenemos nosotros en casa, seguro, casi seguro, lo va a tener alguno o todos los vecinos que bueno, puedan vivir muy cerca de nosotros. Y como este tipo de ondas electromagnéticas atraviesan bastante bien las paredes, pues puede que muchas veces esa radiación emitida por el vecino pueda estar afectando alguna de nuestras estancias. Hablamos, por ejemplo, del teléfono inalámbrico DECT, que muchas personas piensan que cuando no se está telefoneando, bien, pues ese teléfono no emite. En realidad siempre está emitiendo, la base siempre está en continua comunicación con el terminal, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por tanto, pues bueno, muchas veces suele ser un foco importante, ¿no?, de campo electromagnético de alta frecuencia. Volvemos un poco con las soluciones, ¿no?, porque en realidad yo todo esto lo conocí hace 10, 12 años,
pero realmente me picó el gusanillo porque dije, caramba, si es que para casi todo hay alguna solución y muchas veces son muy económicas. Aquí pues nos puede costar eliminar este tipo de teléfono y comprar uno convencional, que sería la opción con hilo, normal y corriente, 10, 20 euros. O sea que simplemente cambiando ese teléfono inalámbrico por uno con cable, pues ese problema lo vamos a eliminar de nuestra casa y le vamos también a quitar ese posible problema a vecinos contiguos que también puedan verse afectados. Y bueno, luego hablaríamos de nuestro querido router wifi, ¿no? ¿Quién no tiene un router wifi en casa? Yo en realidad nunca he tenido un router wifi en casa, nunca lo tendré. Bueno, una porque se puede utilizar internet con otros medios, pero otra también porque el router wifi funciona a una frecuencia biológicamente crítica. Hablamos de 2450 MHz, hablamos de la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua. O el que tenga un horno de microondas, bueno, pues debe de saber que el magnetrón que hay dentro está emitiendo a 2450 MHz para que cuando metemos un alimento, pues un plato con paella, por ejemplo, pues esa frecuencia excita esas moléculas de agua y por fricción a una elevada frecuencia ese alimento inmediatamente se calienta. O sea, se calienta el contenido, no el continente. Por eso el plato se calienta después, porque al final la comida tiene mucho calor y va pasando ese calor al plato, ¿no? Entonces, por tanto, claro, teniendo en cuenta de que nosotros somos 70% agua, como hemos dicho, pues bueno, hablamos de una frecuencia a ser posible evitar. Y bueno, aquí un poco lo mismo, da igual que no estemos viendo un vídeo en YouTube, que no estemos mandando un correo electrónico, que no estemos navegando por internet, porque en realidad el campo electromagnético que genera el router wifi es constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Haya uno demanda, cuando hay demanda evidentemente los picos son superiores. Y aquí la opción otra vez es muy económica, incluso más que esto que nos costaba 10, 20 euros. Y es, pues bueno, volver al cable. ¿Cómo nos conectábamos en el año 2001? Antes de que se inventase, que llegase a nuestros hogares la tecnología wifi. Bueno, pues con cable de red, con el típico cable, con clavija RJ45. Todos nuestros dispositivos tienen entradas RJ45, nuestros routers wifi por la parte posterior también suelen tener 4 puertos RJ45, solo hace falta ir a la ferretería, comprar un cable de medio metro, de 2 metros, de los metros que hagan falta, conectar al dispositivo. Inhabilitamos, muy importante, ponemos en modo avión, pues en este caso sería el portátil o el televisor o lo que conectemos. Inhabilitamos también, muy importante, el router wifi, la función inalámbrica de estas antenas. Algunos llevan un botón, otros hay que meterse a la configuración del router desde nuestro ordenador, pero es bastante sencillo. Lo inhabilitamos y bueno, pues nos vamos a poder conectar con esa conexión cableada que además nos va a permitir una velocidad muy superior de navegación y a más no nos van a poder robar ancho de banda porque va por cable, por lo cual todos son ventajas. En realidad la domótica pues un poco va inspirada hoy en día en el todo inalámbrico, ¿no? Y un poco el objetivo pues es eso, que en un futuro pues podamos tener en casa pues electrodomésticos inteligentes y demás que vayan todos conectados pues a través de nuestra tablet o de nuestro smartphone.